David Lobos, David Lobos de la Fuente, canal de YouTube. El tema de hoy es un tema bastante delicado y contingente a lo que está pasando hoy en día en nuestro país. La idea fuerza o el contexto de fondo es algunas personas o grupos de personas o grupos sectarios están asumiendo conductas indebidas hoy en día en la sociedad chilena. Yo los llamo los caraduras del infierno. No, en estos tiempos, en los últimos tiempos proféticos, no hay otro calificativo más ridículo para aquellas personas como decir los caraduras del infierno o los caballeros del infierno, que son grupos sectarios que están atornillando al revés lo que es la voluntad de Dios. Lamentablemente, en la organización de las iglesias protestantes y evangélicas hay una descentralización, no hay una centralización, a contrario de la Iglesia Católica, que hay una centralización. El Papa visualiza y tiene dominio de toda su estructura eclesiástica, pero en el mundo evangélico, principalmente, hay organizaciones tradicionales, consolidadas y acreditadas por la sociedad, que tienen una estructura vertical y hay control y hay leyes eclesiásticas que indican la conducta perfecta de acuerdo a los tiempos. Pero dentro del grupo de los evangélicos hay grupos extremistas sectaristas que tienen, sí, la personalidad jurídica o la autorización del Estado, pero ellos están al margen de todo control. Son de la religiosidad extrema. Y esos son los caraduras del infierno. Fíjate que hoy en día hay acuerdos civiles, leyes civiles para ordenar a toda la sociedad por este problema de la pandemia, del C-19. Entonces hay ciertas ordenanzas, hay una cuarentena, hay un cordón o control de sanidad para entrar o salir de una ciudad. Ahora bien, se prohibieron reuniones colectivas con 30 personas, con 50 personas, de acuerdo al espacio físico o al metro cuadrado. Entonces la polémica surgió que en forma clandestina han habido grupos evangélicos que se han reunido en templos para hacer la liturgia. Y el último caso más sorprendente fue arrendar, o sea, no lo podían hacer en el templo. No lo podían hacer en el templo. O sea, hay una conducta preconcebida, ya se estaba manejando esta idea de hacer leso a las autoridades, dejando el templo, decirles a todos sus feligreses: salgamos de acá y vamos a arrendar un lugar de turismo, un lugar donde podamos reunirnos y que nadie nos moleste. Y fue así que el caso en Santiago, no quiero mencionar al pastor, pero se reunieron en una casa de eventos, no una sola vez, sino varias veces, vale decir, en forma clandestina salieron de su templo, evadiendo la sensibilidad social de todos sus vecinos, engañando a sus vecinos porque dijeron: ya,
ellos están acatando las leyes civiles, por lo tanto no se van a reunir. Pero hicieron un doble daño porque engañaron también a las personas de la casa de evento y a los vecinos que finalmente lo denunciaron. Y por los ruidos y por el hacinamiento, a pesar que el espacio era bastante extenso, pero ellos, la liturgia que hacían eran de abrazo, de besos, de no respetaban el metro, no usaban mascarilla, o sea, una responsabilidad del porte del Titanic, por respeto al Titanic, porque el Titanic se hundió, estos compadres todavía están vivos, no se han hundido. Entonces, aquí cabe la pregunta del rigor. Y fue la alcaldesa, se confrontó con ellos, y ahí en proceso está el parte de sanidad y el parte penal, porque realmente es una falta de respeto y una falta a la moral cristiana, porque aquí se está desprestigiando al cristianismo, no tan solo a los evangélicos, sino al catolicismo, al mundo cristiano. Entonces, aquí está la pregunta, la idea fuerza. Bueno, ¿cuál es el argumento religioso? ¿Cuál es el argumento bíblico? Porque ellos tienen un argumento bíblico respecto a esto. Y ellos mencionan lo siguiente, y encajonan sus ideas en: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto sale en Hechos capítulo 29. Hechos capítulo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no hay que obedecer a las reglas sociales. No hay que obedecer a las leyes sociales, a los códigos sociales, sino a Dios. Pero el problema está que ellos se creen dioses pequeños y se autointerpretan a sí mismos para deducir que ellos están moralmente bien en reunirse y no es malo desobedecer a las autoridades. En Hechos 4, si tú puedes leerlo, dice la palabra de Dios: juzgar si es justo delante de Dios. Dice, mira, tú juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En el contexto de Juan y Pedro estaban siendo perseguidos por pregonar la palabra de Dios, sino también por los milagros. Entonces, acosados por las autoridades romanas y por las autoridades eclesiásticas de ese entonces, más ortodoxos del judaísmo, ellos se defendían. Los criticaban por hacer cosas de predicaciones y de sanidades. Entonces, ellos dijeron juzgar. Si es justo delante de Dios, no delante de nosotros, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿Qué piensa Dios si nosotros le obedecemos a ustedes en vez de Dios? Pedro y Juan les decía a esas autoridades eclesiásticas, a las autoridades romanas, al concilio, que lo estaban enjuiciando, una especie de juicio. Pero fíjate que esto le pasó a Jesús también. Cuando él iba, siempre estaban los maluros capciosos que querían engañarlo, y en Mateo 22 habla de que lo querían confrontar
justamente con el contexto que estamos viviendo, vale decir, sobre las leyes de esta tierra, sobre las leyes civiles, sobre las reglas. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué onda, Jesús? ¿Qué onda? ¿Te obedecemos a ti o le obedecemos a los romanos? Y entonces le dijo, mira, ¿tienes una moneda? Ya. Y le respondió, dad pues a César lo que le corresponde, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús le estaba indicando el camino que existen las leyes sociales. Y si existen, hay que aplicarlas a todos por igual, porque él estaba en un lugar muy popular y le estaba dando un mensaje a la humanidad. Pero también le dice que existen las leyes de Dios, o sea, existe también la idea de que tú tienes que obedecer a Dios. Ahora, en una jerarquía absoluta, la Biblia no se contradice. Entonces, podemos responder la pregunta, ¿qué significa obedecer a Dios? Porque este grupo sectario extremista de Santiago, que arrendó esa casa de eventos, estaban obedeciendo a Dios, según ellos. En Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y lo que hay por Dios han sido establecidas. En una jerarquía absoluta hay que obedecer a Dios. ¿Pero qué dice Dios? Dice, respetar a los gobernantes, a las autoridades que te tocó vivir, obedecer a las autoridades. Y es más, aún más, tienes que orar. No podría de ser de otra manera, porque el amor de Dios va en ese sentido. Por lo tanto, estos caraduras del infierno no están obedeciendo a Dios, porque Dios no se contradice a través de la palabra que Él escribió, sino que dice claramente, yo soy la ley. Dios dice, yo soy lo absoluto. Y lo absoluto es que tienen que obedecer a las autoridades, sean las que sean, pero aún más tienen que orar por ellas. Pero no quebrantar las leyes de esta tierra. Tienes que dar tributo, tienes que pagar impuestos. Si hay una cuarentena, tienes que respetar. Entonces, amigos míos, estos caraduras hay que sancionarlos. No, el mundo cristiano no se merece este grupo de personas. En el nombre de Jesús. Amén.